Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, estamos en la carta a Timoteo, en el Pasuk 2 y en el Perek 2, Pasuk 6. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprensible, de modo que los que se oponan al no tener cómo contradecir se avergüencen y no puedan encontrar ocasión para decir nada malo de vosotros. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que cumplan las órdenes, que no sean respondones, no adictos al robo, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios que salva se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en esta edad presente sobria, justa y piadosamente, aguardando la venida esperanzada en esperanza y manifestación gloriosa de nuestro Dios y de nuestro libertador Yeshua HaMashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí el pueblo de su exclusivo tesoro. Celosos de buenas obras, habla estas cosas, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Bueno, pues se continúa con la exhortación al respecto de los jóvenes y después al respecto de los siervos y el comportamiento que tienen que guardar cada uno de ellos. ¿Por qué hay tanta exhortación al respecto del comportamiento? Por una simple y sencilla razón. En la religión no se exige eso, en la religión todo es emocional, todo es entre comillas espiritual, que no tiene nada de eso, sino lo espiritual está unido a un comportamiento unido al Eterno. Y no hay unidad y no puede haber unidad con el Eterno con respecto del comportamiento que una persona o el mismo pueblo de Israel no tenga en mente, en su corazón al Eterno, quien es bendito. Y desde luego todo esto medea lo que es la emuná. ¿Por qué? Porque se supone y se espera que un pueblo que le crea a Dios le debe obedecer, pero también una persona que se ha acercado al Eterno se espera que le crea a Dios y que le obedezca. Por lo tanto, nos está hablando aquí de una forma de vivir, es decir, todos y cada una de las cosas que nosotros hagamos debe de estar unido, número uno, a los mandamientos, a los estatutos del Eterno, para que nos enseñe cómo llevar a cabo, qué llevar a cabo, cómo llevar a cabo cada una de las cosas que nos enseña el Eterno, quien es bendito, a fin de que podamos conocerlo y consecuentemente podamos elevarnos. Entonces eso es muy importante y por eso tanta exhortación de parte de Rab Shaul al respecto de todos y cada uno, en este caso, tocando ciertos roles, como ya vimos. Entonces los líderes, los hombres que tienen su responsabilidad de guiar y dirigir sus familias, las mujeres, las ancianas, y ahora estamos mirando precisamente a los jóvenes y también a todos aquellos que eran siervos, que eran servidores. Y en este caso, pues necesitamos entonces entender y comprender que la forma de
acercarnos y de tener una relación muy importante con el Eterno es a la luz de poder vivir verdaderamente los mandamientos del Eterno. Y esto que enseña Rab Shaul a las comunidades, como ya decíamos anteriormente, tiene que ver con el hecho de que era, o más bien en la apertura de la puerta para que los gentiles pudieran ingresar y tener parte y suerte en la familia de Dios. Esto traería también una instrucción, y esto es parte de las situaciones que se da, porque los ancianos de Israel sabían cuál es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque las ancianas sabían a qué se deberían dedicar toda su vida, lo habían hecho. ¿Por qué? Cuando vemos nosotros a los jóvenes, pues sabían, ¿por qué también? ¿Por qué se incluían ahí? Porque los jóvenes en el pueblo de Israel conocían Torah, sabían de la Torah, sabían de Hashem. Y luego pues entonces estamos hablando precisamente de los siervos, y cuando hablamos de los siervos, incluso el mismo pueblo de Israel sabía qué enseñar, qué decir, cómo enseñar a esos jóvenes siervos que estaban dentro del contexto de servicio de unos a otros, cómo se deberían de comportar y cuál debería de ser la forma de respeto y también de lealtad y fidelidad a sus amos. En este caso, sabemos que entre comillas, se ha abolido la esclavitud, pero entonces esa forma de vivir ahora con libertad nos hace que, aún a pesar de que ya no hay esclavitud como en el tiempo pasado, hoy actualmente vemos que hay gente que trabaja para otra gente y que de alguna manera son empleados, son gente que apoya, que ayuda en diferentes áreas de un negocio, y consecuentemente se les remunera por esto. Entonces, aquí cabe la aplicación para todos aquellos, en el sentido de que también si tú estás empleado, si tú recibes un salario de una empresa, de un patrón, tú debes también mantener una forma de vivir que sea pegada a la Torah, no porque tu patrón o la empresa en la que tú trabajas no tenga nada que ver con la Torah, significa que yo no tengo que respetar las formas en que debo precisamente convivir o debo tratar en mi servicio a esta empresa o al patrón. Por lo tanto, Rab Shaul enfatiza mucho que esto tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros podamos reflejar a quien hemos creído, y especialmente en quien tenemos la esperanza. Y por lo tanto, esto es una exhortación muy importante tanto a los jóvenes, porque los jóvenes tienen un problema, o teníamos nosotros cuando jóvenes, es que éramos impetuosos. Algunos tenían ideas y no les importaba consultar a nadie, las hacía y se acabó. Otros eran inexpertos, y por su misma inexperiencia cometían graves errores, incluso grabaron su vida con situaciones y circunstancias que nunca se debieron hacer, pero que se hicieron. Y eso es parte de la juventud. Incluso la Torá nos enseña y nos dice que cuando nosotros estamos jóvenes, tenemos una tendencia pero muy fuerte por muchas razones, entre ellas la potencia, la influencia de la juventud, que nos hace no tener a veces recato, no tener frenos, y entonces eso causa muchas situaciones graves. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, y Rab Shaul le dice a Tito que tenga cuidado con los jóvenes y que les enseñe a que sean prudentes, nada más ni nada menos. Entonces, la prudencia es importante, así como para que sean irreprensibles en todo lo que es su manera de vivir.
al no tener cómo contradecirle a ellos en su forma de vivir, entonces no habrá ocasión para que otros tomen tropiezo o muchas veces traigan escarnio a la vida del pueblo, a la vida de la misma persona. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, algo que a veces no sucede. Hay mucha gente que trabaja en empresas o con personas y muchas veces el patrón les dice una cosa y hacen otra. La empresa dice, marca políticas y no les importa. Entonces todas esas cosas no pueden ser parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, tú y yo tenemos que marcar la diferencia, la forma de vivir, el que el patrón, la empresa pueda mirar que somos y tenemos una diferencia y por lo tanto debemos entonces asumir las órdenes que nos correspondan, desde luego, y las llevamos a cabo porque por eso estamos ahí en una empresa o bajo la autoridad de un patrón en el cual demengamos un sueldo, un salario. Porque la gracia de Dios que salva se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es la impiedad? Forma de vivir sin Dios, sin esperanza, sin Torah. Y entonces una persona que vive así, vive como quiere, hace lo que quiere, si quiere. Entonces dice, hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en esta edad presente sobria, justa y piadosamente. Esto significa que debemos de vivir con equilibrio en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestras acciones tengan el sustento de la Torah en nuestras vidas, que nos dé ese equilibrio para que no salgamos de esa forma que tiene que vivirse, de ese testimonio tan importante que se tiene que dar de una persona que ama al Creador y que guarda sus mandamientos. Esto es muy importante porque, como decía yo hace un momento, la religión no le importa eso. A la religión lo único que le importa es que la gente camine y que viva en un éxtasis o en una burbuja, y que cuando está dentro de la religión o está en sus servicios no le importa realmente lo que al Eterno le importa. Y no así en el judaísmo, porque en el judaísmo lo más importante es la voluntad del Eterno. Por lo tanto, si la voluntad del Eterno está manifestada en los mandamientos, debemos de guardar los mandamientos. Y en este caso es el distintivo importantísimo que tenemos los miembros de la casa de Israel, los miembros del pueblo de la familia de Dios. Tenemos que hacer cambios. No podemos robar el tiempo a la empresa, no podemos comportarnos de una manera que hace el mundo, donde no hay freno, donde lo que quiere el mundo hace y no le importa a los demás. Eso no es parte de la vida, eso no es parte de una anciana que se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, y que muchas veces marchita su relación con el Eterno, quien es bendito. Porque te voy a decir que estas palabras no las dirigió a aquellos que estaban con los mormones o con X o Y grupo religioso, no, sino esto se los dirigió a gente que estaba ingresada, a gente que estaba dentro del pueblo de Israel y que se tenía la necesidad de ser enseñada, a gente que tenía que aprender a vivir la emuná, y que esto no es para nada algo imaginativo o algo alusivo o algo emocional, sino tiene que empaparse de la realidad del ser humano y especialmente de aquella persona que sigue a Hashem.
Que tengas un magnífico día y que eso te haga pensar en cómo te comportas, cómo vives y cómo debes vivir. Renunciando a la impiedad, vivamos piadosamente. Shalom, shalom.